Buenas tardes a todos. Bueno, desde ya le queremos agradecer al doctor Daniel Gorra por su colaboración en el día de hoy para poder explicar sobre la prisión preventiva en el nuevo Código de Procedimiento Criminal. Para quienes no conocen, sí, es el doctor Daniel Gorra, es egresado con medalla de oro de la Universidad Católica de Cuyo, profesor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Cuyo, doctor en Derecho de la misma universidad, magíster en Criminología de la Universidad de la Aconcagua, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de San Luis, es investigador, codirector del proyecto de investigaciones que se dan en la Universidad Nacional de San Luis, ganador del Premio Joven Investigador de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, y además el doctor ha hecho numerosas publicaciones en revistas de interés científico y en libros con respecto a la temática de filosofía del derecho. Le agradecemos al doctor por su colaboración y le cedemos la palabra. Hola, muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno, gracias Aldana por la presentación. Quiero en primer lugar agradecerle al Colegio de Abogados de Villa Mercedes, a las autoridades, en particular al presidente del colegio, al doctor Claudio Sánchez Clavero, quien a través de Aldana Romano, que ha sido un poco el motor de esta organización, me han invitado a poder compartir con ustedes una comunicación que tiene que ver con uno de los tópicos del nuevo Código Procesal de San Luis, que va a comenzar a regir a partir del 1 de febrero del 2022. Y también, bueno, contento por poder compartir este evento con gente amiga, con otros colegas, como en el caso de Hernán Herrera, que ya estuvo en la primera sesión con ustedes, hablando sobre recursos. Y bueno, si mal no recuerdo, creo que las jornadas las cierra el doctor Rubén Figari. Así que quiero, bueno, agradecerles por este espacio. Y bueno, un poco el objetivo de esta charla es comentarles la nueva regulación, cómo se ha implementado lo que tiene que ver con las medidas coercitivas, en particular, en el día de hoy, yo me voy a referir a la prisión preventiva. Aldana, yo te voy avisando en todo caso para ir pasando las diapositivas. Sí, doctor. Bien, perfecto. Bueno, ya si querés ir pasando, vamos a la primera. Esto es un poco cómo va a estar estructurada mi exposición. Entonces, la primera parte tiene que ser expositiva, va a ser expositiva, voy a hacer referencia a la legislación actual, digamos, que es lo que nos rige actualmente. En segundo lugar, va a ser una parte más justificativa, es decir, las conveniencias de la reforma, y ahí voy a hacer una reconstrucción de cuáles han sido las recomendaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos respecto de la prisión preventiva. Y la última parte de la exposición va a ser una parte explicativa que tiene que ver con las nuevas consideraciones de la legislación sobre prisión preventiva. Cualquier cosa ustedes me detienen, Aldana, si hay algo, si voy muy rápido o hay algo que no ha quedado. No sé, Aldana, ¿qué tiempo dispongo? Aproximadamente hemos calculado las jornadas por una duración de 2 horas. Si quieren organizar, cada uno de los expositores puede organizar un break en el medio, queda a consideración cada expositor. Sí, yo, para ser honesto, no creo que hable 2 horas, no va a ser así, que yo creo que no va a ser necesario un break, salvo que ustedes estén cansados y no quiera ganarme su enemistad con tanta impunidad. Si ustedes me avisan, hacemos un break, pero mi idea es que sea una exposición breve, clara, y dejamos el espacio para preguntas. Así que ustedes me avisan si es necesario el break, si no, yo continúo y abrimos un espacio de preguntas. Bien, antes que nada, comentarles así a modo de introducción general, comentarles que yo formé parte, junto con el profesor Hernán Herrera,
formamos parte de la comisión que se llevó a cabo para reformar, es decir, el anteproyecto de lo que tenía que ver con el nuevo Código Procesal Penal. Y la verdad no fue una tarea, no fue una tarea sencilla, porque significaba ni más ni menos que modificar el código de Tomás Cofré, ¿no? Que es fue toda una personalidad para la historia del derecho procesal en general y el derecho procesal penal argentino. Y yo recuerdo cuando me recibí, allá por el año 2005, escuchaba a los abogados de más experiencia, con más años en la profesión, y ya venían hablando que tenemos que cambiar este código, ¿por qué seguimos con este código? Bueno, la verdad pasaron los años y con algunos pequeños cambios en el medio, recién, ahora en el 2022, vamos a tener un nuevo código. ¿Por qué se demoró tanto la reforma? Bueno, la verdad, uno podría ver distintos factores. Ustedes saben que todo cambio de una ley necesita principalmente una voluntad política, o mejor dicho, voluntades políticas, acuerdos de diferentes sectores que están involucrados en lo que tiene que ver con una reforma y tan importante como impacta en el derecho procesal penal. Yo siempre digo, la gente cuando discute en la calle o cuando se queja de la justicia, no está hablando de los jueces de familia, del derecho laboral o un juez comercial, está hablando de los jueces penales. O cuando se queje de la justicia, se está quejando de lo que es el proceso penal. Entonces creo que un acierto de esta reforma fue haber elaborado una mesa en la cual estuvieron sentados distintos representantes, por ejemplo, de la magistratura, del Ministerio Público, a través de los defensores, de los fiscales, también los colegios de abogados de las 3 circunscripciones. En mi caso particular, tuve el honor de representar al Colegio de Abogados de la ciudad de San Luis, y también algunos representantes académicos de las universidades del medio, con lo cual era una mesa bastante plural, cada uno con su óptica, con su visión, con distintas perspectivas y miradas con respecto a la política criminal, y fueron prácticamente 2 años con una pandemia de por medio de reuniones presenciales, virtuales, y todo, digamos, los acuerdos se llegaron a través del consenso, al menos en la Comisión de Penal se trabajó así, a través del consenso. No es que hubo una mayoría o una minoría, sino que se trató de tratar de consensuar y limar las diferencias que podía haber con respecto a algunos institutos en particular. Entonces, la demora de la reforma, bueno, obedece muchas veces a cuestiones circunstanciales, políticas, y además porque el código de Tomás Jofré era un código que en su momento había sido un código de vanguardia. Recordemos que, para hablar un poco de Tomás Jofré, es considerado por muchos como el fundador de la ciencia del derecho procesal en la Argentina. Es a partir de Tomás Jofré que en América Latina se puede conocer la obra del procesalista italiano Giuseppe Chovenda, a través de las citas de Tomás Jofré. Y Tomás Jofré tuvo una labor destacada desde el punto de vista académico. Él fue decano de la Facultad de Derecho de La Plata, fue titular de cátedra tanto en La Plata como en la Universidad de Buenos Aires hasta 1926, que tiene que dejar por problemas de salud. Y ya Tomás Jofré, a principios del siglo XX, era un defensor, era un partidario de la oralidad, algo que está tan de vigencia hoy en día y que es la vanguardia de lo que llamamos sistema acusatorio o sistema adversarial. Ya Tomás Jofré hablaba de la oralidad. Por ejemplo, Tomás Jofré fue el autor del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, sancionado en 1915 y que tuvo vigencia hasta 1998, con lo cual también en la provincia de Buenos Aires estuvieron bastantes años para poder modificar este código de autoría de Tomás Jofré.
Lo cierto es que como toda legislación, ya sea procesal o sustantiva, por ahí la parte procesal suele ir más lenta que las cuestiones sustantivas, se fue quedando en el tiempo y comenzaron a llegar esas bocanadas de aire del norte, del derecho anglosajón, con respecto a la oralidad, al juicio por jurado, es decir, diferentes instituciones jurídicas que de a poco se fueron filtrando en nuestro derecho continental y rápidamente muchas provincias comenzaron a modificar sus códigos, ¿no? Mendoza, Río Negro, Neuquén, particularmente el código, el sistema procesal de Mendoza, como el de Río Negro, Neuquén, fueron códigos que tuvimos como de base, de cabecera, al momento de elaborar al momento de discutir cómo armar un nuevo código procesal. Bueno, y nuestro código se fue quedando, digamos, con el tiempo, por lo que fue necesario, ya había, se reconocía la necesidad de adaptar el código nuevo, pero era necesario todo esto que yo mencionaba recién, ¿no? Voluntades políticas, acuerdos, y también hay una cuestión presupuestaria, ¿no?, detrás de toda la modificación de la ley, con lo cual se dieron un conjunto de circunstancias que podían facilitar la realización de este nuevo código involucrando a los diferentes actores, ¿no? Poder judicial, poder ejecutivo, legislativo, colegios de abogados, lo cual me pareció importantísimo que los matriculados tuviéramos la posibilidad de estar en esa mesa de discusión. Bien, Aldana, si querés pasar a la segunda diapositiva. Bueno, entonces todo esto que les decía de Tomás Joffre un poco, porque en retrospectiva uno ve la verdad la importancia de Tomás Joffre, de que su código en su momento fue un código de avanzada, pero que era necesario adaptarlo a lo que muchos llaman los nuevos paradigmas del derecho penal. Entonces, el objetivo, digamos, de la reforma tuvo que ver con adecuar nuestro proceso penal a lo que se conoce como sistema adversarial y principalmente la oralidad. Siguiente, Aldana. Entonces, dentro de los aspectos centrales del proyecto, que probablemente Hernán puede haberles comentado de varios, el código, digamos, se centró en establecer diferentes tópicos, como por ejemplo el plazo razonable, ampliar los derechos tanto del imputado como de la víctima, el rol que tiene ahora el Ministerio Fiscal, ¿no? Ya es un rol, es decir, yo te digo a los alumnos, bueno, lo que hoy hace el juez de instrucción lo va a hacer el fiscal de instrucción. Entonces, todo lo que tiene que ver con la oralidad, el sistema de pruebas por encima de un sistema de presunciones, del cual ya voy a hablar en breve, el debate, sí, la oralidad, la toma de decisiones por parte del juez de garantía en la oralidad permite que haya que haya un contradictorio, que haya publicidad de los actos del proceso, y bueno, toda una serie de recursos nuevos, como puede ser el Tribunal de Impugnación, que seguramente les habló el profesor Hernán Herrera, y también cuestiones con respecto a la ejecución penal. Entonces acá tenemos básicamente los principales tópicos con respecto al proceso penal. Bien, hablemos un poco de nuestro sistema actual y qué es lo que vamos despidiendo a partir del 1 de febrero del 2022. Nosotros tenemos en el Código actual el título octavo, denominado de la detención y la prisión preventiva, que entre los articulados 211 y 229 regula todo lo que tiene que ver con la detención y la prisión preventiva en particular. Fíjense que el artículo 211 establece ya un principio, al menos el principio está establecido. Yo creo que a mi modo de ver, en la práctica, esto es una opinión muy personal mía, la privación de libertad en algunos casos se terminó convirtiendo en la regla y no la excepción, tal como aparece acá en el artículo 202, donde establece que fuera de las penas
una persona solo puede ser privada en caso de detención o prisión preventiva, ¿no es cierto? Y entre el artículo 112 o 117 se habla de la detención, digamos, en particular, no de la prisión preventiva. También podemos hacer toda una discusión, ¿no?, con respecto a los plazos en que la persona se encuentra privada de la libertad, la averiguación de antecedentes, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de política criminal y que podemos discutir probablemente en otra ocasión. Siguiente, Aldana. Fíjense que en la legislación actual tenemos, por ejemplo, el artículo 212, que establece la detención en qué casos puede concretarse. Tenemos un primer caso en los cuales nos habla de que tiene que haber motivos suficientes de la existencia de delito, es decir, que tienen que estar fundados, de que existe un hecho, digamos, y las posibles personas y los partícipes, es decir, hecho y partícipe, con la aclaración de que por sí sola una denuncia no puede ser prueba suficiente para detener a una persona. Esto, la verdad, yo en la práctica sí he visto en algunas circunstancias, muchas veces situaciones en las cuales uno podría discutir la forma en que se tuvo los motivos por los cuales se tuvo una persona solamente por una mera denuncia. Estas son apreciaciones personales mías. Bueno, y por otro lado, otro de los elementos objetivos que nos da el Código actual tiene que ver con que el sospechado no tenga domicilio, esté prófugo, sea residente o reiterativo, que vaya a eludir la justicia, que haya peligro en la investigación, ¿no? O que haya violado alguna orden de restricción vigente. Esto téngalo presente porque es uno de los cambios que se va a dar, porque acá ni más ni menos estamos hablando de lo que tiene que ver con el riesgo procesal, que es uno de los motivos por los cuales se funda la prisión preventiva. Siguiente. Bien, fíjense, bueno, tenemos el artículo 218, que nos habla aquellos casos en los cuales la detención se puede convertir en prisión preventiva. Entonces, nos habla en primer lugar cuando haya semiplena prueba de la existencia del delito. Bueno, acá podemos discutir qué entendemos por este enunciado, por semiplena prueba, también es algo discutible, y que se haya llamado a indagatoria al imputado, independientemente de que haya declarado o no. Siguiente. Bien. Después nos habla ya específicamente semiplena prueba para creerlo responsable del delito, que es algo obviamente dictado el auto de prisión preventiva. Después el apartado 4 nos habla de ya sea el delito o concurso de delitos, uno puede evaluar, de acuerdo a ese concurso o el delito que se haya cometido, que no va a proceder condena condicional, así que no se trata de un delito excarcelable, o en la forma en que está regulado en el artículo 26 del Código Penal. Y después el apartado 5 nos habla de que aun cuando pudiera proceder condena condicional, no pueda proceder la libertad provisoria según lo que dispone el artículo 510, que es un artículo, yo también, a mi modo de ver, muy criticable por la forma en que está redactado. Bueno, el procesamiento, todos sabemos que dentro de las 48 horas de recibida la declaración indagatoria, salvo la prórroga que establece el artículo 40 de la Constitución de la provincia de San Luis, el juez tiene que dictar cuál es resolver la situación procesal, ¿no? Y para eso el artículo nos habla de convicción suficiente respecto del hecho delictivo, el posible hecho delictivo, y por otro lado la participación de o de los partícipes en ese hecho respecto del cual haya semiplena prueba. Siguiente. Bien, bueno, el auto de procesamiento que establece los requisitos, ¿no?, que debe tener, ¿no?, los datos del imputado para poder identificarlo, los hechos que se le atribuyen, los motivos en los cuales se funda la decisión, ¿no?, individualizando la prueba, cuál es, digamos, la calificación legal. Siguiente.
Y después el artículo 209 nos habla ya específicamente del auto de prisión preventiva, en el cual tiene que estar incluido, por ejemplo, si es necesario ampliar el sumario, el pedido correspondiente, todas aquellas diligencias necesarias para la investigación y las diligencias que deben llevarse a cabo a través de la policía. Siguiente. Después, el artículo 220 nos habla de la explicitación de las pruebas, es decir, bueno, cuáles son las pruebas, digamos, en las cuales el juez ha fundamentado, justificado la posible y la semiplena prueba del hecho y la posible participación del imputado en el hecho. Y bueno, tiene que haber toda una transcripción con respecto a lo que es la confesión, la pericia, la testimonial, las presunciones, que es uno de los temas bastante discutidos, porque tiene que ver con uno de amplitud de discrecionalidad por parte del juez, como toda aquella otra prueba que el juez considere pertinente para poder motivar y fundar el auto de procesamiento con prisión preventiva. Siguiente. Bien. Después, bueno, los plazos, ya lo había mencionado anteriormente, toda persona detenida dentro de las 48 horas debe ser llamada a indagatoria. Bueno, si no está detenida, finalizado el sumario, de acuerdo a la complejidad, el juez podría llegar a dictar la prisión preventiva cuando vaya a decidir el procesamiento. Y bueno, después los últimos articulados de este título nos hablan de la posibilidad de la apelación, que la misma tiene efecto devolutivo, es decir, uno puede apelarla, pero se mantiene la prisión preventiva. Y el auto que disponga de la libertad tiene que resolverse en el término de 24 horas. Siguiente. Bien. Que en nuestro código actual tenemos la figura de la excarcelación y de la exhibición, ya sea que la persona se encuentre en prisión preventiva, la hayan procesado con prisión preventiva después del llamado indagatoria, o una exhibición que es previo, digamos, a la indagatoria. Fíjense que la excarcelación procede objetivamente cuando el mínimo de la pena es menor de 3 años y la persona no tiene antecedentes, algo que parecería ser matemático, ¿no? 2 más 2 es 4, bueno, no es así. A pesar de que el artículo 26 es bastante claro, ¿no? Respecto de la posibilidad de dejar la pena en suspenso para los primeros casos de condena cuando no exceda los 3 años de prisión. Siguiente, Aldana. Bien, fíjense que el artículo 510 establece los casos en que se va a denegar la excarcelación. Yo esto acá lo he marcado en rojo a propósito, para que ustedes vean. Yo sigo muy crítico no solamente yo, creo que esto lo comparten otros colegas, pero he sido muy crítico, por ejemplo, estas cuestiones de cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho se lo determinan. Bueno, ¿cómo es esto de la valoración? La verdad es bastante amplio, hasta donde es decir, la amplitud es decir, cómo está redactado el artículo 510 prácticamente termina convirtiendo a la prisión preventiva en la regla y no en la excepción, es decir, vamos a contramano de las recomendaciones de la Comisión Interamericana y de fallos de la Corte y de los códigos de nuestras provincias, del resto de las provincias argentinas, ¿no? Por ejemplo, la posible declaración de reincidencia, ¿no? Esto pareciera ser que más que derecho penal de autor, parece derecho penal de futurología. Bueno, después nos habla de reiteración de delitos. Siguiente. Bueno, después toda una casuística con respecto a antecedentes de imputados, presunción, aparece otra vez el tema de las presunciones de si va a eludir la justicia, entorpecer la investigación. Bueno, esto sí se incorporó en una reforma que hubo en el 2018 para los casos de contexto de violencia de género. Esto sí creo que es acertado por el riesgo que puede haber para la víctima, ¿no? En caso de que una persona recupere la libertad. Siguiente.
Bien, bueno, si el imputado gozó de excarcelación, exhibiciones anteriores, y también se introducen elementos normativos como armas de fuego y tuviera antecedentes por delitos dolosos. El siguiente. Bien. Bueno, fíjense que la tramitación actualmente para la excarcelación también es algo engorroso, a mi modo de ver, o bastante... es toda una... yo, se vieron los pinball, voy a usar una metáfora que suelo utilizar de Ricardo Guibur, que estuvo hace poco dándonos una charla en un seminario. Cuando un juez va a decidir, imagínense un pinball, ¿no? Que tiene distintos topes donde la pelotita va rebotando. Bueno, es algo parecido actualmente como está regulada la excarcelación, porque tiene que ir por distintos topes donde, de acuerdo a lo que se decida, la pelotita va para un lado o va para el otro, y si finalmente todas las instancias están de acuerdo, procede la excarcelación o no va a proceder la excarcelación. Bien. Bueno, el tema de las cauciones, real, personal, en esto no me voy a detener. La próxima. Fíjense, acá tenemos las instancias, cómo actualmente está regulado el pedido de la excarcelación, ¿no? Uno la presenta ante el juez de instrucción, previo a haber pedido los antecedentes, va en vista al fiscal de primera instancia. Si el fiscal da el ok, recordemos que a todo esto se toma su tiempo, ¿no es cierto? Si la conceden, va en consulta a la Cámara, ahí la Cámara lo manda en vista al fiscal de Cámara. Si el fiscal de Cámara se opina positivamente, vuelve a la Cámara, y bueno, la Cámara, si confirma ese auto de excarcelación, vuelve al juez de instrucción de primera instancia para que lo conceda. Si vean toda la vuelta que hay que dar para una excarcelación, a pesar de que yo puedo tener los dos requisitos objetivos, mínimo de 3 años, y la persona no tiene antecedentes. Yo recuerdo haber visto una prisión preventiva por un hurto simple, por ejemplo, hace un tiempo atrás. Esto desaparece, este procedimiento, a partir del 1 de febrero, toda esta tramitación interna de la excarcelación no rige más, por suerte, a mi modo de ver. Siguiente. Bien, con esto finalizo lo que es la primera parte expositiva, que tiene que ver con mencionar cómo actualmente, cuál es el estado de la cuestión actual respecto de la prisión preventiva. Ahora voy a hacer una reconstrucción con respecto a lo que tiene que ver con algunas de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué me detengo acá en esta segunda parte de la exposición? Porque es a partir de estas recomendaciones en las cuales nosotros discutimos, las analizamos, y la mayoría de las legislaciones procesales de nuestro país han receptado, también la Corte Suprema ha receptado estas recomendaciones. Entonces, cuando vayamos a ver la regulación nueva respecto de la prisión preventiva, ustedes ahí van a poder advertir, bueno, de dónde nace todo esto. Entonces, esto nace de tener en cuenta estas recomendaciones de la Corte Interamericana. Bien. Fíjense que yo terminé hablando de la excarcelación y comienzo ahora hablando de nuevo de la excarcelación, porque una de las recomendaciones principales de la Corte tiene que ver ni más ni menos con eliminar el tema de este trámite engorroso de las excarcelaciones. Entonces, el núcleo, digamos, el punto de partida de la recomendación de la Corte es que toda medida coercitiva, en nuestro caso, estamos hablando hoy de prisión preventiva, tiene que ver con la excepción. Entonces, eliminar todo aquello que tenga que ver con una tramitación engorrosa, burocrática o dilatoria de un proceso excarcelatorio. Esto tiene que ver con un verdadero giro copernicano con los códigos procesales que, con el código como el nuestro, partían al revés, es decir, se parte primero de la idea de que hay que detener y luego se analiza si corresponde la libertad. Entonces lo que la Corte recomienda es al inverso, es decir, primero la persona está en libertad
y después analizar si la persona tiene que estar detenida. Bien. Después, otro tópico importante en las recomendaciones tiene que ver con la imposición y el control. Entonces acá nosotros vamos a ver que con el nuevo código tenemos una audiencia oral, es decir, la oralidad el código nuevo está impregnado de oralidad. Entonces, en esta oralidad, que es como un megaprincipio, se desprenden los otros principios de contradicción, de control, de publicidad. Entonces, se entiende que a través de esta audiencia oral, solo a través de la oralidad, permitiendo que haya un contradictorio entre las partes, se garantiza un mecanismo adecuado para poder discutir todas las cuestiones que tengan que ver con la aplicación de la medida cautelar, ¿no? El fiscal que la solicite y debe justificarla, y la otra parte que tiene la posibilidad de poder rechazar esas afirmaciones. Entonces, hay un contradictorio que no existe actualmente en nuestro código. Y esto tiene sus ventajas a criterio de la Comisión Interamericana, porque los jueces pueden, a través de la oralidad, conocer a las partes, principalmente al destinatario de la coerción. Entonces hay un contacto personal, hay por decirlo de alguna manera, como una humanización del proceso. Incluso esto favorece a las partes con respecto a la credibilidad de los sujetos. Es decir, el juez tiene a los sujetos ahí en vivo y en directo. Siguiente, Aldana. Bien. Otro tema importante derivado de lo que yo decía recién con respecto a la oralidad, es decir, la oralidad permite, digamos, precisamente la contradicción. Hoy en nuestro sistema actual no tenemos esta instancia de contradicción, particularmente en lo que tiene que ver con la prisión preventiva, es decir, el juez de instrucción dicta la prisión preventiva y punto, digamos, si no se discute nada. Entonces, esto, a mi modo de ver, podía discutir un poco la imparcialidad que podía tener el jugador, porque el juez, de acuerdo al paradigma actual, más que un juez, se termina pareciendo a lo que es un fiscal de instrucción en los nuevos códigos de procedimiento. Y después un tema importante tiene que ver con el riesgo procesal, ¿no? Que es esa categoría neurálgica a través de la cual gira la justificación de dictar una medida coercitiva, como es el caso de la prisión preventiva. Entonces, la recomendación de la Comisión Interamericana apunta, por un lado, a eliminar lo que tiene que ver el sistema de presunciones, y que hay que analizar en el caso concreto la evidencia empírica y no basarnos tanto en un sistema de presunciones. Es decir, este sistema otorga una mayor seguridad jurídica para el imputado y evitaría la arbitrariedad de construir un argumento muy forzado, invocando el riesgo procesal. Por lo tanto, se reduce la discrecionalidad. Y la Corte y la Comisión Interamericana lo que ha buscado es mucho más estricta, porque la Comisión Interamericana habla de riesgo procesal, lo ubica principalmente con respecto al peligro de fuga. Hay un antecedente importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Peirano contra República Oriental del Uruguay, del año 2005, donde la Corte Interamericana señala que la limitación a la libertad personal debe ser interpretada teniendo como vigencia el principio pro mine. Entonces, a criterio de la Corte, deben descartarse todos esos esfuerzos argumentativos por tratar de fundamentar la prisión preventiva en la peligrosidad del imputado, hacer esa futurología de que puede cometer nuevos delitos, o la percepción social del hecho, ¿no? Como si uno tuviera un termómetro y pudiera medir cómo la sociedad, hay una especie de termómetro de cómo ha repercutido esto en la sociedad, ¿no? Yo soy un defensor de la letra de la ley, y no soy muy partidario de las valoraciones sociales y morales al momento de tener que aplicar la ley. Siguiente, Aldana, por favor.
Bien, entonces fíjense que en materia de prueba y de presunción, el fiscal ahora tiene que justificar suficientemente con arreglo a las circunstancias del caso, elementos objetivos, subjetivos, aquello que considere como riesgoso desde el punto de vista procesal, y no es el imputado, como ocurre actualmente, el que debe probar que no se va a fugar, sino que es el fiscal el que debe acreditar que el imputado se va a fugar, y el imputado tiene la posibilidad en esa audiencia oral de refutar esa afirmación. Entonces, en la práctica opera a la inversa. ¿Por qué? Porque la discusión se centra no en la libertad, sino en la presunción de lo peligroso, digamos, que es la persona. Entonces, lo que se trata es eliminar esa lógica de las presunciones. Fíjense que yo, a lo largo de la exposición, he insistido en este tema de las presunciones. Entonces, la idea es que desaparezcan las presunciones que dan un margen de discrecionalidad demasiado amplio y reemplazarlo por un sistema de contratación realmente efectivo, de que puede llegar a haber un riesgo procesal, y por eso se justifica el dictado de la prisión preventiva. Y esto no es ni más ni menos respetar el principio de legalidad, como lo establece la comisión en el principio tercero, apartado 2, donde toda autoridad competente debe acreditar la existencia y del peligro concreto, ¿no? Es decir, el riesgo procesal, dice la comisión, tiene que circunscribirse principalmente al peligro de fuga o al entorpecimiento de la investigación, y no tanto sobre la peligrosidad del imputado. Siguiente, Aldana. Y otro tema importante en materia de recomendaciones, que esto lo hemos receptado en lo que es el nuevo Código Procesal, tiene que ver con las limitaciones desde el punto de vista temporal de la prisión preventiva. Es decir, que la prisión preventiva no puede dictarse en aquellos casos donde no procede. Es decir, miren, gente, mínimo de 3 años y delito y no tiene antecedentes, no procede y punto. Después, el límite de tiempo, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido por la morosidad judicial, en la cual muchas veces se encuentran el proceso penal para poder llevar adelante los juicios, los debates orales. Por ejemplo, en la recomendación 5, la comisión exhorta, digamos, a los países a que traten de tener más figuras penales excarcelables, más tipos penales en los cuales no proceda la excarcelación. Y, por ejemplo, en la recomendación 6, tratar de que la prisión preventiva sea la última ratio, es decir, tratar de agotar otras medidas coercitivas y que la prisión preventiva no sea para delitos de infracciones comunes. Siguiente, Aldana. Bien. Finalizada esta segunda parte de la exposición, ya sí voy a referirme concretamente a lo que tiene que ver con la forma en que está regulada actualmente, en que se va a regular en el nuevo código la prisión preventiva. En el código nuevo, el capítulo tercero está titulado Medidas de coerción y cautelares. El articulado abarca del 198 al 217. Pero antes de ir directamente a ese apartado, hay 2 artículos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, en los cuales ustedes ya pueden ir viendo esa impronta de recomendaciones de la Comisión Interamericana que hemos tratado con la cual hemos tratado de impregnar el Código Procesal Penal, en particular en materia de prisión preventiva. Fíjense el artículo 9, que habla de una particularidad que tiene este código, que los artículos tienen un título. Eso a la búsqueda hace mucho más fácil la búsqueda de un tema. El imputado ya de entrada nos habla de que tiene derecho a estar en libertad durante el proceso. Y fíjense que habla de absolutamente indispensable, si solamente cuando fuera indispensable, y acá fíjense que hablamos del peligro real de fuga, que es una de las recomendaciones concretas que habla la comisión
de justificación para privar a alguien de su libertad y el entorpecimiento de la investigación. Entonces ya este artículo 9, que es uno de los primeros articulados del Código, establece la regla de que la libertad es la regla y la privación de la libertad es la excepción. Siguiente, Aldana. Bien. Y después tenemos otro artículo, también muy importante, que tiene que ver con el artículo 23. Fíjense que este artículo está titulado Interpretación restrictiva, es decir, todas aquellas medidas que tengan que ver con las disposiciones normativas, que tengan que ver con restringir la libertad, tienen que ser restrictivamente. Entonces, en caso de duda, es indubio pro re, es decir, en caso de duda interpretativa, debe favorecerse a la libertad y restrictivamente se tiene que hacer lugar a una cuestión de privación de libertad. Entonces ya de entrada ya tenemos dos artículos que nos marcan cuál es la prioridad, tiene que ser la libertad. Adelante, Aldana. Bueno, el artículo 128 del nuevo código establece el principio general. Nos dice que las medidas van a ser impuestas cuando sean indispensables para asegurar los fines del proceso y durante el tiempo imprescindible. Es decir, ya nos está marcando, es decir, este artículo 198 ya va en sintonía con el 9, con el artículo 23, y ya este artículo está haciendo hincapié en el tiempo, digamos, de la prisión preventiva. Siguiente, Aldana. Bien. Fíjense que acá el artículo 201 del nuevo código enumera una serie de medidas positivas. Yo acá no las he enumerado, pero por ejemplo, en el inciso A nos habla de, por ejemplo, una medida coercitiva cuando alguien tiene que someterse al cuidado o vigilancia de alguna institución determinada, por ejemplo, cuando haya que presentarse ante el juez o ante la autoridad que así lo designe, la prohibición de salir del territorio. Hace poco vi en Tucumán una medida coercitiva, uno puede, es también bastante discutible, por ejemplo, en un caso de violencia de género, la jueza, creo que este fallo lo compartí con Aldana Romano, una jueza dictó como medida coercitiva una restricción, pero que implicó que sobre quien recae la restricción tiene que irse de la provincia, se va de la provincia, es como una especie de deportación. ¿Cuál es el criterio de la jueza? Bueno, que la persona vive en el límite de la provincia de Tucumán, no me acuerdo si con Santiago del Estero, y por lo tanto estaba más cercano, para hacer más efectiva la medida, la jueza evaluó que era más conveniente que saliera de la provincia y no que perteneciera en ella. Me acordaba por esto de, por ejemplo, la prohibición del ámbito de salir del territorio. Después, otras medidas coercitivas tiene que ver con el abandono del domicilio, por ejemplo, en los casos de violencia de género, cuando el imputado conviva con la víctima, o la prestación de una caución económica, o, por ejemplo, la detención domiciliaria. Y el inciso G es el que establece, se ha dejado para el final, lo que tiene que ver con la prisión, con el tema de la prisión preventiva, y ya la última parte del artículo 101 nos habla de que toda persona no puede estar más detenida por más de 24 horas, salvo aquellos casos de 72 horas donde, por ejemplo, se lo llame indagatoria o tenga que resolverse su situación procesal. Siguiente slide. Bien. Fíjense, el artículo 202 ya específicamente nos comienza a hablar de lo que tiene que ver con la prisión preventiva, ¿no? Es decir, esta va a proceder excepcionalmente cuando las otras medidas que yo enumeré no sean suficientes. Por eso la enumeración no es antojadiza, y por eso la última medida coercitiva que se menciona en el artículo 201 tiene que ver con la medida con la prisión preventiva. Siguiente, Aldana. Bien. Fíjense, el artículo 202 establece los requisitos donde el fiscal o el querellante en esa famosa audiencia de oralidad pueden pedir la prisión preventiva, ¿no? Que haya elementos de convicción suficiente del posible delito,
elementos de convicción de que el imputado es el probable autor o partícipe del hecho, que se demuestre en la medida que sea indispensable presumir que va a obstaculizar la investigación. Siguiente. Tanto el fiscal como el querellante, al solicitarla, tienen que dar con claridad los motivos. Y fíjense que acá hay un cambio importante. Primero, es el fiscal el que va a pedir la prisión preventiva. No es el juez, ya no hay juez de instrucción, recuerden, juez de garantía. Entonces, el juez de garantía va a analizar los fundamentos del fiscal, ¿no? El fiscal podrá argumentar que por la complejidad de la investigación y por si el fiscal puede argumentar que puede haber un peligro procesal con respecto a la fuga o entorpecer la investigación, está justificado de que tiene que estar en prisión preventiva. Pero además el fiscal tiene que decir el plazo que va a necesitar. Entonces, este nuevo código, uno de los aspectos que más ha cambiado es el rol que va a tener el fiscal, porque el fiscal va a tener que hacer algo que se utiliza en el derecho anglosajón, que es el estudio de caso. Es decir, el fiscal tiene que presentar el caso, va a tener que defenderlo. Y dentro de este pedido de prisión preventiva va a tener que justificar. Es decir, ya no es que el juez de instrucción, como es actualmente, bueno, riesgo procesal, es peligroso, sí, a lo mejor en el futuro comete delitos. No, eso se terminó. Entonces, fíjense que ahora es el fiscal el que va a tener que defender el caso, va a tener que dar argumentos razonables que justifiquen por qué se va a dar lugar a la prisión preventiva. Entonces el juez lo que va a hacer es analizar la razonabilidad. Pero además, fíjense esto que Martín Rojo, es decir, debe justificarse el plazo. Ahora hay un plazo, es decir, ya no es indeterminado. Entonces ya hay un plazo en el cual se va a dictar el autoprocesamiento por el tiempo correspondiente. Siguiente, Aldana. Bien, fíjense que ahora una particularidad que tiene el nuevo código es que incorpora un articulado en el cual en forma particular trata en separado el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación o cuando haya peligro para la víctima. Entonces acá esto me parece muy importante porque de alguna manera desglosa, primero hace explícito uno de los motivos por los cuales la Comisión Interamericana recomienda en qué caso fundar la prisión preventiva. Por ejemplo, peligro de fuga. Entonces hay un artículo dedicado al peligro de fuga. Entonces fíjese que acá hay una serie de incisos que tienen que ver, por ejemplo, con problemas para determinar el domicilio, ¿no? Donde se encuentra la persona, o las características del hecho, o la expectativa de pena que puede llegar a haber, o la solidez de la imputación. Entonces, cuando haya un caso, haya un argumento importante, razones suficientes, sólidas, que el fiscal haya demostrado y que justifiquen la prisión preventiva, el comportamiento, no el comportamiento futuro, sino el comportamiento que durante el procedimiento pueda haber tenido el imputado. Siguiente, Aldana. Fíjese que acá, en el 204, aparece otra de las causales recomendaciones de la comisión, que tiene que ver con el peligro de entorpecimiento, ¿no? Que haya presunción fundada, por ejemplo, de que se puede destruir o eliminar alguna prueba, o que haya alguna posibilidad de que pueda haber contacto con imputados, testigos, o peritos, que pueden llevar a que se comporten en forma, que se comporten falsamente o que haya alguna conducta desleal, o que los va a inducir a realizar tales comportamientos. Siguiente. Y después se ha incorporado un artículo que creo que va en armonía con la legislación en resguardo respecto a la víctima, en particular las víctimas de violencia de género, que tiene que ver cuando haya peligro para la víctima. Esto que discutimos tanto cuando el peligro que corre la víctima cuando una persona ha quedado en libertad. Entonces, acá se establece posible amenaza, ¿no? O hechos violentos, tanto para la víctima como para su familia, o que el imputado no haya cumplido, por ejemplo, otras medidas coercitivas que se hayan ordenado en pos de proteger a la víctima. Por ejemplo,
violado alguna medida restrictiva de acercamiento o de exclusión del hogar. Siguiente. Fíjense los casos en que no procede la prisión preventiva. Entonces, en primer lugar, habla de aquellos delitos de acción privada, por ejemplo, que estén reprimidos con una pena no privativa de la libertad. Siguiente. Después, cuando las características del hecho, condiciones del imputado, de que procede una condena de ejecución condicional, como vimos anteriormente con el artículo 26, y después se contemplan los casos de acuerdo a la mayoría de edad, o aquellas personas que se encuentren embarazadas, que recuerdan o que tengan o que requieran un cuidado especial por temas de lactancia con sus hijos, aunque queda la salvaguardia de que cuando sea necesario se va a conducir al imputado por la fuerza pública si no concurre a la audiencia o, por ejemplo, a otro acto donde sea necesario su presencia. Siguiente. Bien. Fíjense que con respecto al artículo 107 nos habla de la resolución, digamos, con respecto a la prisión preventiva. Que nos habla, por un lado, de motivos fundados y, por otro lado, lo que tiene que ver con el plazo de la prisión preventiva. Este artículo nos establece básicamente que la imposición de la prisión preventiva tiene que ser justificada, es decir, hay que ver si los argumentos que presentó el fiscal para justificar el dictado de esta medida coercitiva, que recordemos es una excepción, son valederos, y por otro lado debe especificarse bien lo que tiene que ver, hay que determinar la duración de la misma, que esto es una novedad para nosotros. Acá ya en el auto de prisión preventiva tiene que establecerse el plazo por el cual va a durar la prisión preventiva. Siguiente, Aldana. Bien. Después, el artículo 208 nos habla aquellas hipótesis en las cuales una medida coercitiva puede llegar a convertirse, digamos, en prisión preventiva. Tiene que ver con aquellos casos donde el imputado no cumpla con las medidas coercitivas, por lo tanto, la medida cautelar que se haya dictado directamente no queda más remedio. Recordemos que la prisión preventiva es la última ratio y, por lo tanto, podemos dictar, digamos, es decir, convertir esa detención a la prisión preventiva. Y Aldana, hay un comentario por chat, a ver, ahí lo abrí. Sí, doctor, de Estefanía Cifuentes, no sé si quiere leerlo antes de ir continuando. Sí, claro, sí. El plazo de la duración de la investigación. Acá el fiscal, bueno, esta es otra de las particularidades, ¿no? Actualmente, digamos, en el código actual, va a haber hay un plazo de 4 meses con respecto a lo que es el sumario, es decir, que por ejemplo esos 4 meses podría ser un parámetro en el cual el fiscal podría dictar la prisión. Podría decir, necesito 4 meses para la prisión preventiva, y bien, puede haber una prórroga de 4 meses más, e incluso otra prórroga de 4 meses, con lo cual tenemos un año de limitación de prisión preventiva. Pero ya vamos a ver que en este capítulo de la prisión preventiva nos habla de 2 años. ¿Por qué 2 años y por otro lado nos habla de 1? Bueno, nos habla de 2 años porque, de acuerdo a la complejidad del delito, podría extenderse esa prisión preventiva, y además, ¿por qué 2 años? Tomando como referencia el Pacto de San José de Costa Rica, que es algo que muchas veces invocamos los defensores y no nos da mucha bolilla cuando tenemos un cliente que lleva procesado más tiempo. Ahí a Bautista, qué bueno verte tanto tiempo. Bueno, en la audiencia cuando... Sí, en la audiencia, digamos, cuando la persona, digamos, que se encuentra detenida, el fiscal, digamos, debe formular la acusación, y ahí en esa audiencia el fiscal debe solicitar la prisión, digamos, la prisión preventiva. Ahora, después, con el correr de la tramitación, Bautista,
ahí la defensa, o cuando esté a punto de finalizar, porque recordemos que la prisión preventiva se ha dictado con un plazo. Cuando esté a vencerse esa audiencia, tanto el fiscal como la querella pueden pedir la ampliación, siempre y cuando hubiera motivos suficientes, o la defensa puede pedir en esa audiencia oral que se revoque o haya una morigeración respecto del plazo de la prisión preventiva para o revocarla, o ya sea o para morigerarla. Pero todo esto, digamos, se lleva a cabo en una audiencia oral, es decir, la audiencia, la instancia en la cual se va a discutir es esa instancia en la cual el fiscal, digamos, es decir, el juez, digamos, tiene que resolver la situación procesal del imputado de acuerdo a la acusación que haya formulado el fiscal, y que en esa acusación, digamos, esté pedido el tema de la prisión preventiva, si el fiscal o el querellante lo han solicitado. Y esa prisión preventiva puede ser revisada es decir, por un tribunal de impugnación, que esto es algo que seguramente lo vieron con Hernán. Ese tribunal de impugnación tiene, esto es algo importante porque actualmente cuando uno apela un auto de procesamiento con prisión preventiva, ¿a dónde va? La apelación va a la Cámara. Y después tenemos sobre la marcha problemas porque si esos miembros del tribunal ya han participado en la causa, entonces no pueden participar en el debate oral. Ahora ya hay un tribunal de impugnación que es el que se encarga de recepcionar los recursos respecto de la prisión preventiva, y ya no hay dificultades para estos problemas de integración de la Cámara respecto del tribunal oral. Lo que sí estábamos discutiendo con Hernán esta semana, que esto ya va a tener que ver con una reglamentación interna del tribunal de impugnación, es si este tribunal puede funcionar en forma unipersonal o colegiada, porque también podría darse el caso de que algunos miembros del tribunal de impugnación integren el tribunal oral, y también caemos en lo mismo, ¿no? De que si todos los miembros del tribunal de impugnación ya intervinieron en la causa, no podrían formar parte de ese tribunal oral. Pero bueno, ya el hecho de que haya un tribunal de impugnación, de alguna manera, nos soluciona en principio estos problemas de tener que integrar el tribunal oral, como ocurre, digamos, aparte no tenemos 5 o 6 cámaras, tenemos solamente 2, entonces muchas veces ha ocurrido que hay que incluso recurrir a jueces, a camaristas del fuero civil para poder integrar para poder integrar un tribunal para un debate oral. Aldana, la próxima. Bueno, esto es lo que yo le decía recién, es decir, el plazo no puede exceder de 2 años. Tenemos un plazo de 1 año, pero el plazo no puede exceder de 2 años. Esto fijándonos en lo que tiene que ver con el pacto de San José de Costa Rica, y claramente una vez que vence este plazo no puede dictarse una nueva medida coercitiva. Entonces, dentro de ese plazo, el fiscal puede solicitar al juez en una audiencia oral la posibilidad de que se amplíe o no, porque a lo mejor el fiscal ya con el tiempo por el cual necesitó la investigación ya no necesita que la persona siga en prisión preventiva. Bien, siguiente. Bueno, fíjense con respecto al tema de la exhibición de prisión y la excarcelación, que es uno de los grandes cambios. Acá directamente se peticiona ante el juez de garantía, y el juez, digamos, es el que en una audiencia va a convocar a las partes, es decir, a un contradictorio, donde el juez va a escuchar a la defensa, que está pidiendo la morigeración o la revocación, si está pidiendo la excarcelación, y el fiscal, que también con la participación del querellante, que pueden oponerse en ese contradictorio a este pedido por parte de la defensa. Y obviamente el juez puede, una vez de celebrar la audiencia con las partes, establecer las condiciones o la caución que se va a necesitar para conceder la excarcelación. Siguiente.
Bien, bueno, después en el artículo 214 nos habla del tema de las cauciones, el 215 cómo se determina la caución, y bueno, la resolución que ya sea conceda o rechace este pedido de excarcelación o que lo haya concedido, es apelable ante ese tribunal de impugnaciones que tiene que resolver en el plazo de 24 horas. Bueno, la revocación, es decir, cuando el imputado no cumpla con las condiciones que le fueron impuestas, o por ejemplo no concurra a una citación por parte del tribunal, o haya alguna conducta que implique un riesgo de fuga, o aparezca alguna otra circunstancia que derive en una cuestión de detención, ahí a pedido de las partes el fiscal podrá, el juez podrá revocar esa excarcelación que se haya otorgado, también, digamos, en una audiencia que va a ser sustanciada. Siguiente. Bien, bueno, acá tenemos algunas diferencias marcadas con respecto a la prisión preventiva. Entonces, actualmente uno la pide ante el juez de instrucción, ahora, la dicta el juez de instrucción, y con el nuevo código va a ser a pedido del juez de instrucción, porque ahora ya no hay juez de instrucción, sino que vamos a tener juez de garantía. Con respecto al plazo, no había un fundamento de plazo, directamente se dictaba la prisión preventiva, de ahí una persona puede estar varios años esperando el juicio, y ahora el fiscal debe pedir un plazo y además justificar por qué necesita ese plazo de prisión preventiva. Bien, actualmente la duración promedio, hablando un poco con la gente del servicio penitenciario, ya no hay tanta gente, salvo que yo tenga el dato erróneo, pero no hay tanta gente con más de 4 años en prisión preventiva como sí había antes, pero al no haber un límite de tiempo y dada la morosidad judicial, el plazo era indeterminado. Ahora actualmente, con el nuevo código, va a ser de 2 años y ya no puede dictarse otra medida restrictiva. La tramitación, como está en nuestro código actual, ya vimos que es bastante engorrosa, ¿no? Juez de instrucción, fiscal de cámara, fiscal de cámara, vuelve a la cámara, baja juez de instrucción, ahora directamente esto se tramita ante el juez de garantía. La excarcelación, que tiene el artículo 510, que es bastante discrecional, bastante amplia, por eso es más la regla que la excepción, la excarcelación, y ahora actualmente es en una audiencia de revisión o morigeración, como establece el artículo 213, donde se va a llevar a cabo esta audiencia de revocación de pedido de excarcelación de la prisión preventiva. Y todo esto se arregla en una audiencia, a diferencia del trámite actual que tiene que ir por todas estas instancias. Siguiente. Bien, bueno, para ir finalizando, a mi modo de ver, creo que en materia de prisión preventiva, el Código de Procedimiento Criminal de la provincia de San Luis ha intentado receptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto ha repercutido en lo que tiene que ver con las limitaciones, ¿no? Limitaciones con respecto a la causal, principalmente centrar todo en lo que tiene que ver con el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, el reemplazo de las presunciones por elementos de convicción suficiente, y principalmente el tema del plazo de duración de la prisión preventiva. La última, Lana. Bien, bueno, como conclusiones generales, bueno, creo que hemos adecuado el código, o sea, con el sistema acusatorio, hemos intentado la adecuación al nuevo paradigma procesal penal, que ya tiene vigencia prácticamente en toda la Argentina y en los países de la región. Yo recuerdo haber viajado a Perú en el año 2010 y ellos ya estaban discutiendo el sistema acusatorio. Bueno, como les decía recién, las vigencias de las recomendaciones de la Corte, la limitación del plazo. Además, hay una dinámica en la investigación, porque el fiscal, de acuerdo a la complejidad del delito, establece qué tiempo necesita.
también dinámica en la tramitación de la excarcelación, porque ahora es en una audiencia y no en todo ese vericueto que vimos recién. Y después, bueno, hablando de vericuetos, la importancia del tribunal de impugnación, ¿no? Que de alguna manera es una instancia que evita sobrecargar a la Cámara y estos problemas de cómo integramos el tribunal oral si la Cámara ya anteriormente ya había participado, había propinado en algún tema de la causa. Así que bueno, con eso es todo. Bueno, creo que he sido corto, tampoco es un articulado muy largo, pero bueno, he tratado de hacer toda una descripción del nuevo articulado en materia de prisión preventiva. Si querés, Aldana, ya dejar de compartir, si me preguntan a mí, creo que en el caso de los que somos defensores, no afecta tanto el nuevo código nuestro rol como defensores. Sí, particularmente vamos a tener que estar muy preparados para la oralidad, porque hay abogados que que redactan de una manera pero hablan de otra, entonces creo que ahí vamos a requerir una preparación en oratoria y retórica, no para parlotear, sino para ser convincentes y claros en nuestros argumentos, como por ejemplo cuando pidamos una revocación de la prisión preventiva. Ni hablar cuando estemos en la apertura de un juicio oral. Y sí creo que el gran desafío tiene que ver tanto para los jueces y para los fiscales. El juez, acostumbrarse a perder poder, y en el caso de los fiscales creo que ellos tienen el gran desafío porque cambia totalmente su rol y son quienes van a tener que sostener el caso. Ellos son los que van a tener que sostener el caso y justificar ante un juez de garantía cada una de las medidas. Yo creo que más allá de las críticas o por ahí cuestiones que podrían haberse hecho mejor, creo que puntualmente en materia de prisión preventiva creo que es un avance muy, muy importante. Aparte, fíjense, actualmente el juez de instrucción dicta la prisión preventiva y después cuando uno pedía la revocación, el mismo juez es el que tiene que resolver si va a revocar algo que él había decidido. Es decir, es algo que procesalmente muy raro, pero bueno, se dan por la estructura y por la lógica que tiene el sistema inquisitivo, que, bueno, del cual ya nos estamos despidiendo en breve. Bueno, eso es, Aldana, todo de mi parte. Bueno, le agradecemos, doctor. Si alguno tiene alguna pregunta para formularle al doctor Gorra, lo habilitamos para que puedan prender los micrófonos, como también las cámaras. Hola, ¿me escuchan? Hola, Estefanía, Daniel, ¿cómo estás? hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Daniel? Bien, Sí, una bien. cuestión que más que una pregunta en realidad es ver cómo se articularía, es el derecho de la víctima y las querellas, ¿no? A solicitar la medida de coerción. Si esto lo tienen que hacer, yo entiendo que por el principio de representación única tienen que hacerlo con la fiscalía. Y ellos Sí, también pueden presentar pruebas con respecto a la necesidad de estas medidas de coerción. sí. Pero siempre hablando de representación única, es el fiscal el que tiene que formular el pedido y en todo caso la querella acompaña o puede existir un pedido autónomo de la querella. Sí, bueno, una particularidad que tiene el código, que está buena tu pregunta, tiene que ver con el rol, digamos, que se le ha dado a la víctima. Ustedes sabrán que históricamente la víctima con el tiempo fue perdiendo lugar, ¿no? en el proceso penal. Y yo soy defensor y también tengo causas en las cuales soy particular damnificado, ¿no? Y es raro cómo muchas veces ver que, por ejemplo, no te otorgan el rol hasta tanto no hay indagatoria, cuando en realidad
Si hay un daño verificado, uno ya es particular damnificado, o que no te denieguen o que no te concedan una apelación porque no tenés error y tenés que ir en queja a la Cámara para que la Cámara lea juez de instrucción, que te conceda la apelación. Y además hay todo una legislación y una avanzada en lo que tiene que ver con el acceso, digamos, a la justicia, donde la víctima, digamos, tiene, digamos, un rol relevante. En el caso de, sí, ha pedido tanto la víctima como el fiscal, ellos pueden, digamos, pedir la prisión, digamos, la medida, digamos, coercitiva, incluso la querella, en su caso, también puede presentar las pruebas que considere, digamos, que considere pertinente para, en caso de que proceda, digamos, de que entiende de que tiene que haber una revocación, si eso puede hacerlo digamos, el particular, digamos, damnificado. De hecho, por ejemplo, en el nuevo código está contemplado, en este momento no me acuerdo el artículo, pero si el fiscal archiva la causa, puede el particular damnificado pedir que otro fiscal, digamos, se haga cargo de la investigación, llegado ese caso. Bien, doctor, no sé si está viendo el chat, hay muchos que le agradecen por la exposición, le pareció bastante clara. Sí, no ahí sé, le no agradezco sé si a nadie Jorge. tiene ninguna pregunta más que realizar, damos por concluido la intervención de hoy. Bueno, yo agradezco nuevamente al colegio. Bueno, espero haber sido claro. Así que, bueno, los que estemos en el ámbito del derecho penal, ya tenemos que empezar a estudiar. Y bueno, celebro que el Colegio de Abogados abra estas instancias de capacitación y de discusión desde el nuevo código, porque nos va a llevar un tiempo. Yo creo que el desafío, no sé si hay algún magistrado o alguien que trabaje en el Poder Judicial, bueno, vos, Estefanía, alguien que esté en la magistratura, o sea, en la segunda circunscripción, pero yo hablando, por ejemplo, con jueces de Mendoza, ellos me comentaban que el desafío más grande que tuvieron no fue tanto el cambio de código, sino fue el cambio cultural, cambiar el chip. Ese fue el tema. Entonces, esto va a requerir un esfuerzo intelectual por parte nuestra de adaptarnos a un código que nos hemos acostumbrado durante muchos años, durante muchas décadas, y que cambia totalmente toda la óptica del proceso. Así que yo creo que estas instancias de capacitación que da el colegio o el Poder Judicial, tenemos que aprovecharlas para poder de a poco irnos, para poder de a poco empaparnos de lo que tiene que ver con este nuevo sistema. No sé qué opinan ustedes en general del código, no solamente sobre la prisión preventiva. Bueno, están todos de acuerdo, por lo visto. Pero bueno, vamos a ver, creo que hay que darle kilometraje. Hay que poner en ruedo el nuevo código, y recordemos que es un cambio importante, porque no solamente se ha modificado el Código Procesal Penal, sino también el código, lo que es la estructura orgánica del Poder Judicial. Se requieren más defensores, más fiscales, así que es todo un cambio. Es un cambio de época, para San Luis desde el punto de vista procesal penal. Bueno, le agradecemos nuevamente al doctor Gorra, le recordamos a todos que la última charla, ¿sí?, va a ser el día viernes a las 5 de la tarde, van a ingresar por el mismo enlace de Zoom, y para los que quieran certificado, bueno,
Si no se anotaron en el formulario que se mandó por chat, pueden solicitarlo mediante correo al correo del colegio y se les va a entregar previo pago del arancel correspondiente para obtener el certificado. Así que bueno, muchas gracias a todos, le agradecemos nuevamente al doctor Gorra y nos vemos el viernes. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.